es parte de nuestra vida, la cuestión de la muerte y lo que el enemigo quiso hacer con la muerte en nuestra vida. Entonces, bueno, yo quise hacer este preámbulo para Luis, y yo te pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Luis Montes de Oca Bowers, Dios le bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias otra vez. Pues me da mucho gusto estar en este lugar, en este púlpito y en esta iglesia que tanto amamos, mi esposa y yo, y no solo mi esposa y yo, sino Manantial de Gracia. Amamos a Casa de Misericordia, porque de verdad que nos ha bendecido Casa de Misericordia mucho, y esperamos poder ser también bendición para ustedes, y les amamos. Les manda un saludo mi esposa, ella se quedó a cargo, y también les manda un saludo la iglesia. Y pues ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo vencer el imperio del terror y de la muerte, pero antes de eso, en la mañana, quizás un poco por tanto que decir y al mismo tiempo quizás no coordinar muy bien mi tiempo yo mismo, pasé por alto decir algo. Les dije en el curso a los que lo tomaron, les dije que cuando una persona está pasando por su proceso de duelo, por sus etapas de duelo, es muy inadecuado que interrumpamos. Y si alguien está llorando, decía yo, de pronto llegamos y no llores, no llores. Pero no con esto quiero decir que no hagamos nada. Cuando una persona está muy afligida y está llorando y está pasando por un momento muy duro, lo mejor que podemos hacer es precisamente no hacer nada, pero estar a su lado. Es decir, ese momento en donde sencillamente hay un toque de tu mano y no dices una palabra, pero sabe que estás allí y puedes orar en silencio. Les decía hace rato, no le interrumpan orando y Señor, cálmala, y no, sino ese momento, un toque silencioso, la presencia silenciosa, la acción de no hacer nada es muy importante. Y ya después llega el momento, por supuesto, de hablar, de compartir. Así que siempre es muy importante y muy valorada esa presencia, ese pequeño toque, ese estar allí. Y cuando vas a ayudar a alguien o acompañar a alguien, como les decía en la mañana, no sabes qué hacer, pues no tienes que saber qué hacer, solo estar. No hay necesidad de hacer, es solamente la necesidad de estar. Haciendo Voy a interrumpir a Luis, es que se me pasa a mí, ya están las hojas en la parte de atrás de la plática que tan amablemente el pastor nos envió, no solo un bosquejo, sino ahí alguna nota más acerca de la plática que vamos a tener ahorita. Ya saben que la abrimos para todos, no solamente son líderes de hogares, tenemos como unos 80 juegos ahí, y si hacen falta más, sacamos más. Iglesia, ¿cuántos traen tu portafolio de formación? A ver, enséñamelo. Cada vez vemos más manos levantadas con cuadernos, correcto, y ya están en la parte de atrás. Si no tienes tu portafolio de formación, bueno, el portafolio de formación es un cuaderno donde llevamos un seguimiento cronológico de las pláticas, de los temas. La plática que tuvimos en la mañana con el pastor, aquí está ya, con las hojas que él nos dio, y bueno, es una manera de poder tener ahí sistemáticamente organizado lo que vamos recibiendo como una información, como un conocimiento y como un tema que es importante que manejemos. Seguramente la próxima vez que tengamos que estar en una situación de duelo o de pérdida, yo podré recurrir a las notas que hoy tomé y a lo que me fue brindado, y creo que podría ser un trabajo más eficiente. Así es que ahí en la parte de atrás están, también hay plumas, por ahí hay un cuaderno que alguien la semana pasada pidió que le hicieran algo, ya está ahí el cuaderno, y bueno, perdón pastor, ahora sí, una disculpa, gracias. Pues ya que estamos en preámbulos, me tomé la libertad de decirle a los hermanos allá atrás que les di mi teléfono, y si quieren, en lo que algunos terminan de hacer su compra, pues lo podemos poner para que si quisieran, con el permiso que me da el pastor, pues si quisieran ponerse en contacto conmigo como terapeuta, pues ahí estoy a sus órdenes. Me pueden llamar y hacemos una cita. Bueno, pues hoy quiero cerrar precisamente hablándoles de cómo vencer el imperio del terror y de la muerte. Realmente
una de las herramientas y una de las estrategias y una de las armas más fuertes que tiene el diablo para frenar la obra de Dios en nuestras vidas y nuestro desarrollo como hombres y mujeres de Dios es el miedo. Solo piensa tantito cuántas oportunidades en nuestra vida, en tu vida, yo lo he pensado en la mía, cuántas oportunidades o cuántas situaciones hemos dejado pasar por un miedo. Y simplemente como nos dio temor equivocarnos, a veces nos da temor hablar, a veces nos da temor decir que no. Y entonces, ¿cuántas cosas se acarrean por causa del temor y de la muerte? En Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Podemos pasar nuestra vida sujetos a la esclavitud, de no poder desarrollar nuestra vida, de no poder desarrollar un don, un talento, un llamado de Dios por temor. Tú y yo conocemos personas que incluso no se atreven a servir a Dios, un llamado fuerte que tienen de Dios por temor. Satanás ejerce el control y el poder de su imperio por medio del temor, por medio del miedo, y trae a las personas un espíritu de esclavitud y de temor. Cuando nosotros le permitimos que el diablo nos atemorice, entonces nos domina, nos frena, nos ata, y a causa de esa atadura nosotros estamos imposibilitados a seguir. Esta esclavitud viene como consecuencia del pecado. Y los que no han sido regenerados por Jesucristo, por su sangre, entonces ellos están atados también al temor de la muerte. Cuando ya conocemos a Cristo, ese es uno de los primeros terrores que se nos quita. Ya no le tenemos terror a la muerte. Claro, hay razones por las que preferimos no morir, aunque sabemos que vamos al cielo, que vamos con Dios. Hay razones como es el hecho de que nuestra familia nos necesita, que tenemos hijos, que tenemos familia, y entonces preferimos no morir. Pero la muerte no nos causa terror, la muerte no nos causa espanto, y el diablo no nos puede tener atados por ahí. En cambio, a quienes todavía no han entregado su vida a Cristo, esta es una forma como los tiene atrapados terriblemente al miedo al juicio final, y por esa razón incluso la muerte la convierten en una deidad. Es tanto el miedo que le tienen a la muerte que la han convertido en las últimas décadas en una deidad, háganme el favor, cuando es el enemigo principal. Pablo en Romanos 8, 14 dice, a ver si está aquí Romanos 8, ¿ya está? Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Es decir, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, identifica que el temor es una forma de esclavitud. El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos dice que es una atadura y es una esclavitud de la que Jesucristo nos vino a salvar, y que de la que nos ha liberado cuando nos ha dado su Espíritu Santo y nos guía, porque no recibimos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Antes éramos esclavos y todo nos podía atemorizar. Y alguno dirá: no, a mí no me atemorizaba todo. Pues hasta el más bravo y el más valiente es muy bravo y valiente porque tiene temores, porque tiene miedos. Entonces, cuando nosotros por fin entendemos por el Espíritu Santo que hemos sido adoptados como hijos, esa esclavitud queda rota instantáneamente, automáticamente. Porque el pecado, porque el temor entró al hombre, y vamos a ver cómo entró al hombre. Su origen, su causa fue por medio de la duda. ¿Cómo entra el miedo al hombre? ¿Cómo entró por primera vez a la humanidad? Entró por medio de la duda. ¿Cómo entra el temor a ti y a mí? Por medio primero de la duda. Después la duda lleva a la desobediencia. Por la duda se da el paso de la desobediencia. La desobediencia se convierte en pecado
y viene como consecuencia el miedo. ¿Cuál es esta historia por primera vez? ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva están en el huerto de Edén? Ellos son felices. Ellos están en comunión con Dios permanentemente. Dios los creó. Dios creó a Adán. Después dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí siempre que menciono esto, me gusta hacer la aclaración de que no se refiere al hombre varón, sino al ser humano, porque Dios no creó a la mujer como un objeto o como un ser para simplemente realizar al hombre, sino que ayuda idónea. Esto, claro, no es mi tema ahorita porque no es matrimonios, pero Dios creó al ser humano y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y creó a la mujer, creó a Eva, y comenzaron a administrar el huerto de Edén. Y dice la Escritura que el Señor estaba con ellos, el Señor paseaba con ellos y entraban en un diálogo permanente con ellos. Lo único que les dijo es una restricción que todos conocemos, y les dijo, del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pues ellos estaban muy bien, hasta que en cierto momento llegó alguien que nosotros ahora sabemos, Satanás, claro, por la revelación. Llega Satanás, ¿y qué hace Satanás? Satanás no agarra el fruto y se lo da. ¿Qué es lo que hace Satanás? Le inyecta duda. Con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Órale, pues qué gacho Dios, ¿no? Órale, qué codo. Y entonces Eva tiene que ponerse a pensar así rápidamente y decir, a ver, espérame, ¿qué pasaría? Digo, yo a veces dramatizo un poco las historias porque pienso que algunas cosas no son tan rápidas como cuando las leemos, ¿verdad? Yo pienso que en ese momento Eva tal vez tuvo que decir, a ver, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? No, ¿cómo que no de todo? No, pues sí estamos comiendo de otros. No nos dijo eso. No, ya nos dijo que de todo árbol podíamos comer menos de este, que ni lo toquemos. ¿Y sabes cómo se llama ese árbol? Es el árbol de la sabiduría, Evita. Pues por eso es que Dios no quiere que lo toquen, porque si lo toman, entonces ustedes van a tener conocimiento, sus ojos van a ser abiertos y van a conocer el bien y el mal y van a ser como Dios. ¿Y qué entró ahí? ¿Qué fue lo primero que entró? Entró la duda. Satanás inyectó la duda y Eva tuvo la oportunidad de pensar, caray, ¿será cierto? ¿Será que Dios es así como que egoísta? Pues chance y sí. ¿Y qué pasa si lo tomo? No moriréis. No moriré. Dios dijo moriré. No moriré. Moriré. No, pues lo tomo. Entró la duda y a continuación llegó la desobediencia. Cuando Dios nos da una orden, un llamado, una restricción o algo y nosotros lo ponemos en duda, el siguiente paso casi directo va a ser la desobediencia. Todo lo que pongamos en duda de Dios va a traer como consecuencia desobediencia. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y tú le dices a Dios, bueno, es que hay de prójimos a prójimos, y entró la duda. Y entonces va a entrar la desobediencia, porque entonces ahí empiezas a abrigar resentimientos, empiezas a abrigar cosas en contra de tu prójimo y no amas a tu prójimo, desobediencia. Cuando Dios dice la relación sexual es para el matrimonio una bendición y no fornicarás. No, pero bueno, eso lo dijo hace 2300 años o 4000 o quién sabe cuántos, pero en pleno siglo XXI, pues la vida es otra y ya dudo, y prácticamente el siguiente paso que es el pecado. La duda trae como consecuencia la desobediencia. La desobediencia te lleva al pecado. ¿Y qué pasó en cuanto pecaron? Comieron del fruto que Dios no les había dado, y la siguiente ocasión, en el siguiente momento en que Dios se acercó a buscarles, no los encontró. No los encontró, ¿por qué? Porque tuvieron miedo. Dice, tuve miedo y me escondí. ¿Dónde andas, Adán? Tuve miedo y me escondí.
Entonces el miedo lleva ese proceso, el miedo se origina en poner en duda a Dios. Cuando ponemos en duda a Dios, como consecuencia final vendrá el miedo. La mentira y el temor están íntimamente asociados con el poder del diablo. El diablo tiene poder en nosotros cuando nosotros tenemos temor y cuando nosotros tenemos miedo. Por eso Pablo dice que es un espíritu de esclavitud del cual nos ha liberado Dios cuando nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado como sus hijos. Pero cuando nosotros permitimos que el diablo nos ponga temor, entonces hay consecuencias o síntomas. El primero de ellos, Job 3:25, dice que, bueno, no dice eso, pero el primero de ellos, la consecuencia es que el temor es un poder que controla nuestra vida y que ata y atrae y abre la puerta a aquello que temíamos. ¿Qué fue lo que dijo Job? Porque el temor que me espantaba me ha venido y ha acontecido lo que yo temía. Yo siempre he pensado que ese versículo, híjole, es tremendo esas palabras. Porque todos sabemos siempre la terrible experiencia y las tremendas pruebas durísimas que afrontó Job. Y todos sabemos que efectivamente lo sabemos que el diablo le pidió, en cierta forma le pidió permiso a Dios para molestar a Job y que Job pudo tener Dios tuvo la seguridad de que Job no le iba a fallar y por eso le permitió al diablo tentar su vida. Hasta ahí todo está bien, pero lo que a veces paso por alto es que por alguna razón Job vivía con temor. Job decía, es que ¿cómo me puede ir tan bien? Tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mis propiedades, tengo mis rebaños, wow, me va muy bien. Pero en lugar de vivir todo el tiempo agradecido a Dios, él vivía con temor, decía, en algún momento se me mueren mis hijos, en algún momento me roban mis ganados y mis rebaños, en algún momento me cae alguna terrible enfermedad. Hoy en día hay personas que viven así. No sé si conozcas a alguien. Yo conozco a una persona que pues le va bien, tiene buena salud, una familia bonita. Y un día tuve que confrontarla con este pasaje porque me dijo, es que no me puede ir tan bien y a otras personas les va a veces mal. Yo sé que en algún momento algo va a pasar. Y tuve que decirle, pues sí, efectivamente, mientras tú lo sepas y lo creas, te va a pasar. ¿Por qué? Porque el miedo atrae aquello que tú estás temiendo. Es que no voy a poder, pues no, ya no pudiste. Es que no lo voy a poder vender, pues no lo vas a poder vender. Si crees que no lo vas a poder vender, entonces en lugar de presentar todas las cualidades de lo que quieres vender, vas a presentar todas sus cosas en contra. Mi cuñado, espero que nunca me oiga decir esto, pero mi cuñado Carlos es tan honesto que cuando quiere vender su coche, llega el posible cliente y le dice, oye, mira, está roto el faro, déjame que oigas este ruido feo, oye, fíjate que le rechina la dirección y le enseña cómo rechina la puerta. Y entonces el cuate se queda así y le dice, bueno, déjeme pensarlo. No lo he oído, no se dedica a vender coches, pero esa vez yo no lo escuché que dijera algo bueno de su carro. Y pues lógicamente, pues sí, por eso lo quería vender, pero bueno, si estás pensando que todo es malo, pues te va a suceder. Entonces, Job dijo así, me va a suceder y le sucedió. ¿Qué atrae el temor? Pues el temor atrae pobreza a tu economía. Porque si tú le crees más a la economía y a las noticias y que ya subió el dólar terriblemente y el petróleo bajó terriblemente y entonces nos va a cargar el payaso a todos, pues el temor también hace que tu economía venga abajo. Porque estás creyéndole más a la economía, a los economistas, le estás creyendo más a las noticias que a Dios que dice yo soy Jehová tu proveedor. Si tú le crees, entonces impides que Dios pueda manifestar su presencia. El miedo también trae inmoralidad. Muchas de las pasiones deshonestas, la fornicación y todo esto tiene mucho que ver con el miedo. Tantas jovencitas que tienen miedo de perder el novio y el novio les pide la prueba de amor y se las dan la prueba de amor por el miedo a perder al noviecito. ¿O no es cierto?
Tantas veces las cosas que se hacen por temor y viene la inmoralidad. Por supuesto que el miedo trae como consecuencia, atrae a tu vida la manipulación. Esas suegras o suegros manipuladores con el hijo. ¿Por qué somos manipuladores a veces como suegros? Por miedo a perder al hijo, por miedo a perder esa relación que tuvimos durante 22, 23, 25 años. Y entonces hay miedo y hay una obsesión controladora. Quiero que las cosas se hagan a mi modo. El miedo entonces trae esa manera de ser controladora. Y bueno, para que haya un controlador es que tiene que haber alguien que se deja controlar. Y el miedo hace que esa persona que se deja controlar se vuelva sumisa, que deje que abusen de él. Por el miedo pasan tantas cosas, nos paraliza, nos hace ser víctimas en lugar de actores de nuestra vida. Y hay un momento que tenemos que detenernos en nuestra vida y decir, bueno, ya basta de ser víctima, toca el tiempo de que ahora yo sea actor de mi vida y me deje guiar por el Señor. Pero a veces da mucho miedo y a veces es mejor simplemente para muchos mantenerse instalados en el temor y dejar que otros dirijan su vida. Por eso no asumen sus responsabilidades, por eso tenemos complejos de Peter Pan. Destruye la fe. Es lo contrario a la fe. El temor es lo contrario a la fe y es una herramienta y una arma, una estrategia de Satanás. El darnos temor, el presentarnos el panorama negativo, porque entonces hace que creamos que Satanás puede hacer todo lo que quiera con nosotros. Y hay mucho miedo. Y hoy vivimos en tiempos en donde Satanás la tiene muy fácil. Nada más tenemos que ver lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en el norte, lo que pasa en Michoacán. Nada más tenemos que oír palabras como caballeros templarios, zetas y golfo. Y el diablo puede causarle a uno tanto temor. Y el diablo está utilizando a esos delincuentes desdichados que agarran el teléfono para falsas amenazas y para decirte tenemos secuestrado a tu mamá y a tu papá y a no sé quién y todo. Y hay mucho miedo. Pero si nosotros permitimos que el diablo abra la puerta al miedo, una vez que pasa una de esas experiencias ya no podemos seguir adelante. El diablo hace que uno viva fuera de la esfera de la fe. Cuando el Señor dice, yo soy Jehová tu guardador, yo soy tu sombra a tu mano derecha, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando dejamos que el demonio, que el diablo meta miedo en nosotros, entonces el miedo destruye la fe y por lo tanto dudamos de lo que Dios puede hacer. Y todo esto es porque no tenemos una clara identidad como hijos. Miren lo que dice Romanos 8:15, por favor. No tenemos identidad como hijos. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Es 8:15 otra vez, sí, efectivamente, el mismo. Porque tenemos que entender que somos hijos, que hemos sido adoptados. Pero a veces nos sentimos indignos. No nos sentimos lo suficientemente hijos. ¿Cuándo fue la última vez? Y espero que muchos lo hayan hecho todo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste presentarte delante de Dios y sentarte en sus piernas? Estoy hablando, por supuesto, en sentido figurado, pero que puedas llegar con Dios y decir, aquí estoy, papá. Muchas veces el temor hace que hasta la manera como oramos sea una manera bastante distante. Tenía un compañero en el seminario que nunca logramos convencerlo de que dejara de orar diciendo, oh Señor, queremos decirle a usted que con toda reverencia y amor nos acercamos a usted. Y decía, iba a decir su nombre y lo iba a quemar, pero no. Iba a decir, caray, pues es que Él es tu Señor, pero no es tu papá. O sea, para ti Dios es tu Señor. Tú tienes un espíritu de esclavitud. Nunca lo pudo entender así. Y sí se lo dijimos. Pero caray, tú te comportas como esclavo. Un esclavo, por supuesto, se acerca con su señor y le dice, oh Señor, lo reverencio. Y claro que debemos reverenciar a Dios, por supuesto. Pero cuando entendemos que hemos recibido el espíritu de adopción, nos comportamos como hijos.
¿Cómo se comporta un hijo? Un hijo tiene derecho a pasar directamente, subirse en las piernas de mamá, de papá y de decirle: tengo ganas de una Maruchan. Pero nos quita esa identidad y por lo tanto permite que tengamos ira, enojo, vergüenza, cuando no nos sentimos hijos de Dios. Entonces le abrimos la puerta a la ira, al enojo. Las circunstancias nos hacen, nos frustran tanto que podemos enojarnos, que vivimos molestos. Las personas con temor viven molestas. ¿Has visto personas que viven todo el tiempo molestas? Son personas asustadas. Las personas más agresivas son las personas más asustadas. Y nos hace causar, o le hace a las personas causar cada insensatez. Miren lo que dice Génesis 26:7. El miedo abre la oportunidad a la mentira, nubla el entendimiento y produce insensatez. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y respondió: es mi hermana. ¿Por qué dijo que era su hermana cuando era su esposa? Conocen esa historia, ¿verdad? Era su esposa, era una mujer hermosa. Y cuando llegó a ese pueblo dijo: no, bueno, si saben que es mi esposa me matan y se quedan con ella. Miedo. Ahora, ¿te parece sensato que llegas a un lugar y dices: con tal que no me maten, mejor que crean que es mi hermana? Y dijo: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era hermosa. O sea, prefirió que le dijeran cuñado. Bienvenido, cuñado. Y él tranquilo. ¿Por qué? Por miedo. Eso es una insensatez. Nubla el entendimiento. Cuando hay miedo, hacemos barbaridades, burradas. Porque estamos preocupados, porque tenemos temor. Y lógicamente vienen consecuencias también físicas. El miedo nos trae cansancio, el miedo nos trae depresión, el miedo nos trae debilidad, el miedo nos fatiga, nos debilita espiritualmente. Y si tenemos debilidad espiritual también y mental, también va a venir la debilidad física, porque abre la puerta a enfermedades físicas. Muchas úlceras, muchas migrañas, muchas gastritis, estoy nervioso. Las ansiedades, la depresión son enfermedades mentales también y que son ocasionadas por el miedo. Mateo 14:26, por favor. Fíjense lo que hace el miedo. Jesús se aparece a los discípulos cuando estaban en una barca. Y los discípulos, viéndole andar en el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Bueno, ¿qué no conocen a Jesús? ¿No lo han visto hacer lo que hace? ¿No saben de lo que es capaz? ¿No lo reconocen? Y lo primero que se les ocurre, vaya, al menos haber dicho otra cosa, ¿no? Pero decir ¡un fantasma! Y empezaron, y dice ahí, dieron voces de miedo. ¿Cómo será dieron voces de miedo? ¿Alguna vez has dado voces de miedo? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Yo creo que vieron, en lugar de así lo leemos bonito, ¿no? Un fantasma. ¡Ay, un fantasma! ¡No puede ser! Estaban espantados estos hombres de Dios, que además eran pescadores, hombres rudos, acostumbrados a la noche, y se pusieron a gritar. No pudieron tener claridad. Es decir, cuando tenemos miedo, no podemos ver con claridad la presencia de Dios. Y en lugar de pensar en la presencia de Dios, pensamos que es todo lo malo. Es más fácil creer que viene un fantasma a que está Dios cerca de ti. Nos nubla la imaginación. Nehemías 6:9. Porque el miedo también estorba la visión. La visión que Dios tiene para tu vida, o que Dios te ha dado a ti para tu vida, la visión como iglesia, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra,
y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Nos amedrentaban. ¿Qué pasaba cuando Nehemías estaba tratando de reconstruir con el pueblo? Llegaban los enemigos y los amedrentaban. No vas a poder, estás loco, ¿cómo crees? Mira, si ustedes son una bola de pobretones, ¿dónde está el arquitecto? A ver, ¿quién está la constructora a cargo? ¿Cuál es? Y los amedrentaban y los amedrentaban. Gracias a Dios, Nehemías no cayó en el juego. Nehemías no cayó en el temor. Solamente lo que sí hizo fue decirle: Dios, fortalécenos porque esta bola de gente nos está queriendo asustar. ¿Cuántas veces has empezado un proyecto y personas te han dicho: no, hombre, estás loco, ¿cómo crees? Y luego en esta época, ¿a alguno le ha pasado esto? No, hombre, pues ¿y cómo se te ocurre pensar? Oye, rentar una bodegota de este tamaño, pues ¿cómo creen? No van a poder, ¿eh? Estoy seguro que hubo en algún momento dado maneras como el diablo tratara de disuadirlos para hacer un cambio tan bendecido como el que hicieron. ¿Fácil ha sido? No, no ha sido fácil. Estoy seguro que no. Pero si ustedes hubieran dado cabida al miedo, ustedes no estarían aquí. Porque había maneras de amedrentarse. Entonces tiene el propósito de Dios en tu vida y la visión. Mateo 25, por favor. 25. Y ya que lo hayamos leído, pasamos a 2 Timoteo 1. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Les suena? ¿Se acuerdan de qué se trataba eso? Aquel hombre al que aquellos hombres les fueron dados talentos, y al que le dieron un talento, híjole, le dio tanto miedo perderlo. ¿Qué fue lo que hizo? No lo puso en marcha. Entonces el miedo bloquea el fluir del Espíritu Santo, bloquea los dones. Hay dones que tú tienes y que por miedo no los has echado a andar. Y ahorita creo que el Señor me está diciendo que me detenga unos segundos aquí. Hay dones que algunos de ustedes tienen y que han tenido miedo, temor, duda de echarlos a andar, de ponerlos a trabajar. ¿Cómo le hago? ¿Y si me equivoco? ¿Y si fallo? ¿Y si no sé hacerlo? Y este hombre tuvo miedo y los talentos que Dios le dio no los pudo usar. 2 Timoteo 1, 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. El Señor nos da dones, pero una vez que nos los da, de nosotros depende ponerlos en acción. Algunos cristianos luego están diciendo: ay, Señor, ¿por qué no me usas? Y si hubiera voz audible de Dios muy frecuente, diría: ¿y por qué no usas el don que te di? Dios, ¿cuándo me vas a usar? ¿Y cuándo vas a usar el don que te di? Es que, Señor, dame una oportunidad de servirte. Pues, manito, ¿y tus dones qué? Y tenemos miedo de echar a andar nuestros dones. El miedo nos ata. Por eso 1 de Juan dice 4:28 o 4:18, perdón. 1 de Juan 4:18 dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ahí está. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí, ¿qué? Castigo. ¿Cómo será eso de que lleva castigo? O sea, cuando tengo miedo, aparte me castigan. ¿Cómo será esto? Porque ahí dice que el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, yo creo que bastante castigo es cuando perdemos oportunidades por el temor. Cuando perdemos oportunidades de crecer como personas o en nuestra economía, crecer en el servicio de Dios. Ya en sí el poder saber, pude haber hecho esto y no lo hice. Pude haberle compartido el evangelio y no lo hice. El temor lleva en sí castigo. Tal vez lo dije ya una vez aquí mismo, no estoy seguro, creo que sí, pero tenía yo una gran amiga cuando estaba en el primer año de la facultad. Es decir, la historia va hacia atrás. Desde la secundaria hicimos una amistad muy linda, muy bonita, una amistad sana entre esta chica y yo. Y nunca me animé a decirle que recibiera a Cristo en su corazón.
estaba yo temeroso de que se fuera a enojar conmigo. El temor lleva en sí castigo. Cuando estaba yo en el primer año de la facultad, de repente, sin previo antecedente, me avisan que mi amiga se suicidó. ¿Sabes cómo por tanto tiempo pasé cargando con ese sentido con esa culpa, con ese dolor? Hoy mismo, todavía que lo recuerdo, me duele. Ya no tengo culpa porque ya Dios me liberó de la culpa, pero todavía me duele. El temor lleva en sí castigo. Tuve temor de hablarle de Cristo y el castigo, espero que alguien más le haya hablado de Cristo, pero el castigo de vivir con esto no es fácil. Algunos podemos pasar nuestra vida viendo hacia atrás y diciendo: caray, si yo no hubiera tenido temor de emprender esa visión, ese negocio que pude haber emprendido cuando se me presentó la oportunidad y no lo hice, era más seguro, y yo hasta decía más seguro con mi sueldo. Y a lo mejor sí, pero el temor lleva en sí castigo. Perdimos oportunidades de estudios, oportunidades de tantas cosas. Pero en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo vencemos el temor de la muerte? ¿Cómo vencemos el temor del terror que el diablo nos ocasiona? Reconociendo y entendiendo el amor de Cristo. La única manera de librarnos del miedo es con el amor de Cristo. Yo no sé si otros de otra manera lo puedan lograr, lo dudo. Pero solamente podemos librarnos del temor de la muerte y el imperio del miedo a la vida cuando sabemos que Jesucristo está con nosotros y que nos ha dicho: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahí en medio de esa mala noticia, sí, ahí en medio de esa mala noticia. Ahí en medio de que me acaban de decir que tengo cáncer, sí, en medio de ese momento. Ahí en medio de que ahora me acabo de quedar sin empleo, sí, ahí. Dijo el Señor: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la manera de librarnos del temor y de la muerte, del temor a la muerte y del temor a la vida, es reconociendo el amor de Jesucristo por nosotros. Cuando buscas a Cristo y te llenas de su palabra y de su espíritu, Él destruye todos los temores y los miedos. Por eso el Salmo 34, versículo 4, dice: busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué más? ¿Y qué? Tómalo, hermano, para ti, tómalo, hermana, para ti. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora, si no buscamos al Señor, ahí también el temor entrará de inmediato. Isaías 54, 13 y 14, por favor. ¿Lo quieren leer en voz alta todos juntos, por favor? ¿Cómo vencer el imperio del temor y de la muerte? Entendiendo que el Señor nos libra con su paz y su justicia. Josué 1, 8 y 9 dice una y otra vez el Señor: no temas. 3 veces dice el Señor, nos dice 3 veces ahí: no temas, porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué dirá el Señor esfuérzate y sé valiente? ¿Por qué me lo dice 3 veces? Cuando yo lo leo. Una, porque es algo importante, tiene toda la razón Fabián, porque es algo importante. Y otra que yo sospecho es porque a veces ni me esfuerzo ni soy valiente. Entonces Dios me lo tiene que estar diciendo una y otra vez. Esfuérzate y sé valiente. Por favor, Isaías 41:10. No temas, dice gusanito de mi pequeño de Jacob, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Isaías. Es 41:10, por favor. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. ¿Por qué?
Hermanos, la palabra nos da una y otra vez promesas el Señor. No temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y unos poquitos versículos adelante me gusta mucho como dice: no temas, gusanito de Jacob. A veces nos sentimos como gusanos, pero dice el Señor: tranquilo, no temas, yo estoy contigo. Siempre te ayudaré y siempre te esforzaré. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Voy a brincarme a Hebreos 13:6, perdón, Hebreos 13:6. 13:6, ¿qué dice? De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué? Hoy, hermanos, es tiempo en donde tenemos que leer y releer una y otra vez estos pasajes, porque alrededor nuestro hay mucha maldad. Y si nosotros no leemos y releemos y no creemos y no tomamos esa palabra y esa palabra encarna en nosotros, es muy difícil vivir sin miedo. Hoy es muy difícil vivir sin miedo, pero cuando sabemos que el Señor nos dice una y otra vez: no temas, porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te esforzaré con la diestra de mi justicia, no temo lo que me pueda hacer el hombre. Entonces mi vida cambia, porque Él, Primera de Juan 4:4. Porque Él es más grande que el que está en el mundo. Por eso podemos nosotros vivir confiadamente, nada más por eso. ¿Que la economía es difícil? Sí, no lo podemos negar. ¿Que no hay seguridad? Sí, no lo podemos negar. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando nosotros podemos recordar una y otra vez que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, no nos metemos en una burbuja de ignorancia o de falsa o de fantasía de un mundo de Disney. El mundo es lo que es y siempre ha sido así. Pero Jesucristo es tu ayudador. Pero Jehová está a tu lado. Quisiera invitarte a que cierres tus ojos. Y que por favor, ese temor, ese miedo que ha intentado hacer raíces dentro de ti, lo filtres, lo pongas a la luz de lo que el Señor te ha dicho en este día, de lo que dice su palabra. Deleítate en el Señor, confía en Él, no temas, porque yo estoy contigo. Ese temor, eso que no te has atrevido a hacer y que has querido hacer, que necesitas hacer, el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú le has abierto la puerta al miedo, porque a lo mejor has oído más a la medicina que al Señor, probablemente te han dado un diagnóstico duro, una enfermedad fea, agresiva. Tienes dos opciones: creerle más a ese diagnóstico y dejarte vencer, o creerle a Dios y saber que Él lucha por ti. Tu economía no ha sido como desearías. Tienes dos opciones: creer en tus posibilidades limitadas o creer que Dios es tu proveedor y que de alguna manera, a pesar de que esté la situación como está en México y en el mundo entero, de alguna manera Él se comprometió a decirte: yo soy tu pastor y nada te faltará, y te haré sentar en delicados pastos, y cuando tengas sed te doy de beber en aguas de reposo. Haz a un lado el miedo, haz a un lado el temor.
Deja que la presencia de Dios llene totalmente tu vida. Y deja a los pies de Dios esos miedos que has tenido. Deja a los pies del Señor ese temor que te ha estado persiguiendo o tratando de convencer, o tratando de asustar, de quitar la visión, de que te des por vencido o por vencida. No es asunto de una lavada de mente, una lavada de cabeza. Es asunto de que creas al Señor cuando te dice: eres mi hija, eres mi hijo. Y como Padre tuyo, puedes saber que Él se ocupa de ti, de tus necesidades, de tus aflicciones, que Él da la cara por ti, que tu papá da la cara por ti, frente a ese gigante que te quiere asustar, frente a ese obstáculo que parece tan grande. Para ti es muy grande, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Puedes darle gracias a Dios porque Él es tu papá y decirle: papito, gracias. Papito, gracias. Gracias porque tú te ocupas de mí, de mis necesidades, porque tú te ocupas de esa enfermedad con la que yo no puedo, con la que tal vez los médicos no puedan. Papito, gracias porque tú te ocupas de esa enfermedad. Y voy a hacer lo que me toque hacer, pero no tener miedo. Papá, gracias porque te ocupas de mi futuro. A lo mejor no tengo una pensión, a lo mejor no tengo la garantía de una jubilación, ni siquiera una casa propia, pero tú te ocupas de mi futuro. Yo me ocupo de mi esfuerzo diario. Yo me ocupo de hacer lo que yo puedo hacer hasta el límite de mis fuerzas, pero lo que yo no puedo hacer te corresponde a ti, papá. Y tú no eres un papá irresponsable, tú eres un papá que se ocupa de sus hijos. Y yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Gracias. Dile gracias, papito. Muchas gracias, porque tú me tomas de la mano. Gracias porque cuando las fuerzas se me acaban, tú me levantas con tus brazos. Gracias, papá, porque cuando el obstáculo es tan grande, tú me tomas en tus brazos y me llevas adelante. Dile gracias, gracias. Gracias por lo que haces, por lo que eres. Porque soy tu hijo. Porque soy tu hija.